El hombre conocido en la historia como Sigmund Freud, nació el 6 de mayo de 1856, en Moravia, en la actual Pribor, en la República Checa. Nació en el seno de una familia judía, y fue el mayor de 6 hermanos, 5 mujeres y un varón. Tenía además 2 hermanastros por parte de su padre. En 1860, a la edad de 3 años, su familia se mudó a Viena con la esperanza de que su padre pudiera recuperar la prosperidad perdida en su negocio de lana. Freud dijo en una ocasión que fue educado sin religión y permaneció incrédulo, de modo que sus lazos con el judaísmo no fueron ni religiosos, ni nacionalistas, aunque se identificó siempre con su cultura. A pesar de que su familia atravesó grandes dificultades económicas, sus padres se esforzaron para que obtuviera una buena educación, y en 1873, cuando tenía 17 años, Freud ingresó en la Universidad de Viena, como estudiante de medicina, en un ambiente de antisemitismo creciente. Fue un estudiante poco convencional pero brillante y, en 1880, conoció al que sería su mentor, Joseph Breuer, un médico, fisiólogo y psicólogo austriaco, creador del método catártico para el tratamiento de las psicopatologías de la histeria. En 1881, se graduó como médico. Freud trabajó en el Hospital General de Viena entre los años 1883 y 1885. Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. Entre 1884 y 1887, escribió muchos artículos sobre las propiedades de dicha droga. Sobre la base de las experimentaciones que él mismo realizaba en el laboratorio de neuroanatomía del notable patólogo austríaco y especialista en histología, Salomón Stricker, logró demostrar las propiedades de la cocaína como anestésico local. En 1884, Freud publicó un trabajo titulado Sobre la coca. Posteriormente, Karl Koller, un médico oftalmólogo austriaco de origen judío, aplicó los resultados de Freud sin citarlo, utilizando la cocaína con gran éxito en cirugías e intervenciones oftalmológicas. Este uso le otorgó un gran reconocimiento científico cuando publicó sus hallazgos al respecto. Tras la publicación de las cartas dirigidas a su entonces prometida, y posteriormente esposa, Martha Venas, se confirmó que Freud intentó en vano curar a su amigo, Ernst von Fleisch-Marceau, quien padecía adicción a la morfina, utilizando cocaína. Lamentablemente, este tratamiento solo exacerbó su adicción, contribuyendo a su fallecimiento. Freud fue criticado por no reconocer públicamente este fracaso. También se sabe que Freud mismo consumió cocaína en algún momento de su vida. En 1886, Freud se casó con Martha Venas, tuvieron 6 hijos y 8 nietos. Ese año abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos. Comenzó su práctica para tratar neurosis, como la histeria, utilizando la hipnosis y el método catártico que su mentor, Joseph Breuer, había aplicado en uno de sus trabajos con su paciente, Berta Peppenheim, obteniendo resultados que en aquel momento parecían sorprendentes. Interesado por la aplicación de la hipnosis al fenómeno de la histeria, Freud se trasladó a París, donde tuvo como maestro a Charcot, un neurólogo francés que en el siglo XIX empleó cuanto método tenía a su alcance, incluida la hipnosis. Con este método, sometía a sus pacientes a un estado de trance sobrevenido, al provocar una excitación intensa de los sentidos para curar ciertas enfermedades que disociaban, dividían, desarmonizaban y trastornaban la mente. Se trataba de la histeria. En muchos casos, mediante la aplicación de la hipnosis, se consiguió transformar en catarsis ese trastorno y devolver el equilibrio de la mente. Siendo la histeria un tipo de conducta, mediante la cual las personas exageran sus sentimientos. Se excitan sin motivo y reaccionan de manera desproporcionada ante los hechos de la vida cotidiana. Su voluntad quedaba anulada e incapacitada para evitar reacciones sin regla ni medida, produciendo en los pacientes convulsiones, parálisis, inestabilidad emocional, disociación de la personalidad y fingimiento de los síntomas de alguna enfermedad. Freud define a la histeria como un estado patológico en que el síntoma, el afecto, se traslada al cuerpo, al que le da el nombre de conversión. Después de una sesión de hipnosis, la persona hipnotizada no recuerda nada de lo que hizo durante el tiempo que permaneció en ese estado provisional, de semisueño o sueño profundo. Esto se debe a que, según diversas teorías psicológicas, entre las que sobresalen los trabajos de Pavlov, las sesiones de hipnosis consiste en que la persona hipnotizada se someta a la voluntad del hipnotizador. En ella se pretende la sumisión y el abandono de la voluntad de la persona, dejándola en manos del hipnotizador.
Cuando la persona cae en una especie de semisueño sobrevendrá el trance, la fase de la hipnosis profunda. La persona responderá con sinceridad a las preguntas que se le hagan, obedecerá a las órdenes que reciba del hipnotizador, llevándolas a cabo como si fuera un autómata, no siendo consciente de lo que hace. La zona del yo, donde radica la conciencia humana, se encuentra en estado de momentáneo letargo y, en consecuencia, la persona hipnotizada no se sentirá a sí misma, su voluntad puede ser controlada y dirigida por el hipnotizador. Cuando la persona despierta, no se acuerda de nada de lo sucedido. El mundo psíquico está estructurado, activo y en funcionamiento. Freud trató a muchos pacientes con el propósito de frenar y eliminar toda clase de deterioro psíquico, utilizando la hipnosis en el caso de la histeria. Abriendo así, una puerta psíquica que el entendimiento no puede traspasar, permaneciendo cerrada a la razón. Mediante la aplicación de la hipnosis, Freud se propuso abrir esa puerta mental y ayudar a sus pacientes a recuperar la voluntad y dominar el mundo de la conciencia, para que pudieran cambiar su conducta neurótica. Se ha comprobado que Freud tenía conocimiento y practicaba regresiones hipnóticas, ya que en ese momento se creía que la abreacción, que implica la liberación emocional vinculada a recuerdos, especialmente aquellos de experiencias infantiles dolorosas o traumáticas, durante un estado hipnótico, podía aliviar la patología histérica. Su mentor, Breuer, sostenía que las raíces de la histeria residían en recuerdos olvidados, y que para lograr la curación, era necesario que estos recuerdos volvieran a la conciencia, aunque esto pudiera provocar un shock emocional, que limpiara el espíritu mediante una descarga emocional. Breuer denominó a este procedimiento catarsis. Freud, quien fue pionero en proponer que la hipnosis permite acceder al inconsciente, abandonó la regresión hipnótica en favor de la evocación de recuerdos durante la vigilia, expresados verbalmente mediante la asociación libre. Este procedimiento, interpretado por el psicoanalista, se considera una forma liberadora de explorar el inconsciente. La práctica de la hipnosis, y, especialmente la regresión, permitió a Freud descubrir el psicoanálisis. Por tanto, la regresión hipnótica de Breuer, al evolucionar, gracias a Freud, hacia la asociación libre sin trance, se había transformado en psicoanálisis. La diferencia entre hipnosis y psicoanálisis para el médico e investigador francés, Chauchard, es que, con el psicoanálisis se explora el inconsciente evocándolo, por el contrario, con el hipnotismo, se le evoca sumiendo al sujeto, en una inconsciencia relativa. Para el psicoanálisis, la hipnosis, por una parte, es un estado modificado de conciencia producido por la sugestión del hipnotizador. Por otra, es una regresión infantil provocada que pone al sujeto en situación transferencial. Se ha especulado mucho sobre las razones que llevaron a Freud al abandono de la hipnosis. Parece ser, que en algún lugar señaló que no era un buen hipnotizador. Lo realmente cierto es que Freud estuvo muy preocupado por el alcance levide en el que puede llegar a tener una sesión de hipnosis. Insistió mucho sobre el aspecto erótico de la relación hipnótica, afirmando que ésta consiste en el abandono amoroso total, a excepción de cualquier satisfacción sexual, y en 1896 rechazó el ritual de inducción, en calidad de innecesario, y por fomentar con demasiada frecuencia insinuaciones no deseadas y de carácter amoroso, por parte de los pacientes. La hipnosis sería una relación levide en el metalenguaje. Así lo hizo saber, previniendo insistentemente a sus futuros discípulos sobre los riesgos de una transferencia no controlada. En su presentación autobiográfica en 1925, Freud relata cómo al despertar a una paciente, esta en un estado de amor de transferencia, le echó los brazos al cuello, a lo que dijo: me mantuve lo bastante sereno, y creí haber aprendido la naturaleza del elemento místico, que operaba tras la hipnosis. Para eliminarlo o, al menos, aislarlo debía abandonar esta última. Freud innovó en dos campos psicológicos. Desarrolló simultáneamente, por un lado, una teoría de la mente y de la conducta humana, y por otro, una técnica terapéutica para ayudar a personas con afecciones psíquicas. Sus conceptos de inconsciente, deseo inconsciente y represión, fueron revolucionarios. Proponía una mente dividida en capas o niveles, dominada en cierta medida por una voluntad primitiva. En 1899, se publicó la que es considerada como su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de entender la mente humana, el psicoanálisis. En este libro, Freud introduce la idea revolucionaria de que los sueños son manifestaciones del inconsciente, y pueden ser analizados para revelar deseos reprimidos, conflictos internos y pensamientos latentes.
propone que los sueños tienen un significado simbólico y que pueden ser interpretados mediante la asociación libre y el análisis de los elementos del sueño. Freud sostuvo que todos los sueños son la realización de un deseo por parte del soñador, incluso aquellos que se presentan como pesadillas. Incluso los sueños que reflejan la negatividad representan la frustración de un deseo. Freud ofreció varias explicaciones para esto, incluida la satisfacción de tendencias masoquistas. Sin embargo, su conclusión principal persiste: los sueños son manifestaciones encubiertas de deseos reprimidos. Según su teoría, la censura de los sueños distorsiona su contenido, transformando lo que parece ser un conjunto de imágenes inconexas en ideas coherentes, mediante el análisis y un método de desciframiento. Freud argumentó que el valor del análisis de los sueños radica en revelar la actividad subconsciente de la mente. La teoría de Freud sobre la interpretación de los sueños representa uno de sus primeros enfoques sobre la naturaleza de la psicología de los sueños inconscientes, destacando la importancia de las experiencias infantiles, el lenguaje simbólico de los sueños y el método del psicoanálisis. Freud sugirió que todos los sueños son interpretables, es decir, pueden ser comprendidos en su significado. La tarea de interpretación se enfoca en las partes individuales del sueño, utilizando un tipo de libro de los sueños donde cada elemento onírico tiene un significado fijo, sin tener en cuenta las particularidades de cada individuo. El relato del sueño se descompone en partes antes de ofrecer una interpretación final, revelando el sueño como la realización de deseos. Para Freud, el sueño no es simplemente una actividad somática, sino un fenómeno psíquico completo, que cumple una función en la vida consciente. El deseo se oculta tras la apariencia manifiesta del sueño, en un proceso llamado deformación onírica, causada por la censura que ejerce el individuo sobre sus propios deseos, considerados censurables por alguna razón. Aunque a lo largo de su carrera, Freud intentó encontrar patrones de represión entre sus pacientes que derivasen en un modelo general para la mente, observó que sus distintos pacientes reprimían hechos diferentes. Además, advirtió que el proceso de la represión es en sí mismo un acto no consciente. Freud buscó una explicación a la forma de operar de la mente. Propuso una estructura de la misma, dividida en tres partes: el ello, el yo y el superyo. El ello representa las pulsiones o impulsos primitivos. Contiene nuestros deseos de gratificación más primitivos. El superyo representa los pensamientos morales y éticos. El yo es una mezcla de los dos anteriores. Actúa mediando entre nuestras necesidades primitivas y nuestras creencias éticas y morales. Un yo saludable proporciona la habilidad para adaptarse a la realidad e interactuar con el mundo exterior, de una manera que represente el mejor compromiso entre los deseos y emociones pulsionales. Freud estaba especialmente interesado en la dinámica de estas tres partes de la mente. Argumentó que esa relación está influenciada por factores o energías innatos, que llamó pulsiones. Tras algunos años de aislamiento personal y profesional, debido a la incomprensión e indignación que en general sus teorías e ideas provocaron, comenzó a formarse un grupo de adeptos en torno a él, que sería el germen del futuro movimiento psicoanalítico. Sus ideas empezaron a interesar cada vez más al gran público, y se fueron divulgando pese a la gran resistencia que suscitaban. El modelo psicosexual, que desarrolló Freud, se ha criticado desde diferentes frentes. Algunos han atacado su afirmación sobre la existencia de una sexualidad desde edad temprana, mientras otros autores, en cambio, consideran que no amplió los conocimientos sobre sexualidad, sino que neurotizó la sexualidad al relacionarla con conceptos como incesto, perversión y trastornos mentales. Incorporó en su teoría conceptos de la religión católica y judía, así como principios de la sociedad victoriana sobre represión, sexualidad y moralidad. Esperaba que su investigación proporcionara una sólida base científica para su método terapéutico. El objetivo de la terapia freudiana o psicoanálisis es, relacionando conceptos de la mente cartesiana y de la hidráulica, mover los pensamientos y sentimientos reprimidos, explicados como una forma de energía, hacia el consciente. Al inicio de sus trabajos con su mentor Breuer, Freud pensaba que esto podía realizarse a través de la catarsis, que conllevaría automáticamente a la cura. Sin embargo, al poco tiempo, Freud abandonaría ambas ideas en beneficio del método de la asociación libre y de la interpretación de los sueños. Con ello, también deja atrás la hipnosis y toda forma de técnica sugestiva. Así inaugura la técnica psicoanalítica propiamente dicha. En 1923,
se le diagnosticó un cáncer de paladar, probablemente a consecuencia de su intensa adicción a los puros, del que fue operado hasta 33 veces. Su enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento, una gran incapacidad y finalmente sordera del oído derecho, lo obligó a usar una serie de incómodas prótesis de paladar que le dificultaron mucho la capacidad del habla. Nunca dejó de fumar, con las consecuencias que esto le acarreó. A pesar de su enfermedad, Freud continuó trabajando como psicoanalista y, hasta el fin de su vida, no cesó de escribir y publicar un gran número de artículos, ensayos y libros. Freud comprometió a su médico personal, Felix Deutsch, a que le revelara toda la verdad y lo ayudara a abandonar este mundo en actitud digna. Deutsch temió tan intensamente la posibilidad del suicidio, que optó por ocultarle el diagnóstico de cáncer. Freud se indignó con el médico y lo denominó como una traición y, tras dar por terminada su relación profesional, desde 1928 hasta su muerte, escogió a Max Scher como su médico, después de solicitarle que le comunicara siempre toda la verdad. Y concluyó: prométame algo más, que cuando llegue el momento, no me hará sufrir innecesariamente. Toda la vida de Freud, con la excepción de sus 3 primeros años, transcurrió en la ciudad de Viena. Sin embargo, en 1938, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo de la Alemania nazi. Sus libros fueron quemados públicamente, y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso. Reacio a abandonar Viena, se vio obligado a escapar del país al quedar claro el inminente peligro que corría su vida. En un allanamiento de la casa donde operaba la editorial psicoanalítica y de su vivienda, su hijo Martín fue detenido durante todo un día. Una semana más tarde, su hija Anna fue interrogada en el cuartel general de la Gestapo por la policía nazi. Estos hechos lo llevaron a convencerse de la necesidad de partir. El hecho de que 4 de sus hermanas permanecieron en Viena, fueran apresadas más tarde y murieran en campos de concentración, confirmó a posteriori que el riesgo vital era cierto. Gracias a la intervención y ayuda de Marie Bonaparte y Ernest Jones, consiguió salir del país y refugiarse en Londres, Inglaterra. En el momento de partir, se le exigió que firmara una declaración, donde se aseguraba que había sido tratado con respeto por el régimen nazi. A partir de junio de 1939, Freud, muy deteriorado físicamente e incapaz de soportar el dolor que le producía la propagación del cáncer de paladar, junto con tormentos físicos y obstrucción progresiva para tragar, se vio forzado a tomar reposos largamente, aunque se mantenía activo intelectualmente. Logró terminar sus últimos libros y pudo terminar de atender, a duras penas, a alguno de sus pacientes. En agosto, cierra definitivamente su consultorio, y escribe su postrera frase: pánico de guerra. Su cansancio aumentó en septiembre, sus últimas noches fueron insufribles y se mostró agradecido con sus seres queridos y, tal como lo determinó al inicio de su enfermedad, no admitió que le prescribieran sedantes porque dijo: prefiero pensar en medio del tormento a no estar en condiciones de pensar con claridad. Finalmente, el 23 de septiembre de 1939, le recordó a su médico personal, Max Scher, su promesa de sedación terminal para ahorrarle el sufrimiento agónico. Freud murió después de serle suministradas 3 inyecciones de morfina. Fue incinerado en el crematorio laico de Golders Green, donde reposan sus cenizas junto a las de su esposa Marta. Los informes desde el 23 de septiembre son contradictorios. Existen 3 versiones del Dr. Max Scher, 2 de las cuales no publicó después de asesorarse con abogados. Según las recopilaciones finales, entre las que estaban cartas inéditas de Anna Freud y su sobrino Harry, y material confidencial clasificado. Freud llamó a Scher y le dijo: «Usted recuerda nuestra primera conversación, en que prometió no dejarme en el abismo cuando llegara el momento. Ahora, es tormentoso y no tiene sentido». Scher, al confirmarlo, Freud le agradeció. Aquí comienzan las diferencias sutiles. Según se sabe, Max Scher prometió darle una sedación adecuada y al día siguiente le inyectó 20 miligramos de morfina. Por su parte, Scher escribió que le dio una segunda inyección después de 12 horas. Pero, en una carta privada a Anna Freud, le dice que alteró la versión oficial sobre la dosis y el número de inyecciones, y que fueron 30 miligramos en vez de 20, y 3 inyecciones en lugar de 2. Scher anota que Freud le dijo después: «Dígale a Anna sobre esto».
pero su reporte no publicado expresaba que Freud le dijo, discútalo con Anna, que está en consonancia con lo que agregó seguidamente, y si ella piensa que está bien, entonces póngale fin a esto. Según las recopilaciones, Anna siempre luchó contra la idea de su padre de ponerle fin a su vida, pero al final, se resignó. Se ha calificado de suicidio estoico el de Freud, ejecutado en su nombre, ya que él estaba demasiado débil para llevarlo a cabo personalmente, mientras que Scher por su parte, temió que legalmente se considerara eutanasia y que Anna cargara con sentimientos de culpa. A pesar de los implacables y a menudo apremiantes desafíos a los que sus ideas tuvieron que enfrentarse, tanto en vida como una vez desaparecido, Freud se convirtió y sigue siendo una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. En la actualidad, conocemos algunos datos curiosos del padre del psicoanálisis, entre los cuales están el amor que sentía Sigmund Freud por los perros, en especial a su show Hofie. Con ella lo hacía todo, hasta pasar consulta. Para él, su show era la mejor asistente en sus sesiones de análisis. La compañía canina tranquilizaba a los pacientes. Además, Hofie también hacía de reloj, cuando ésta se incorporaba, Freud sabía que había terminado la consulta. También tenía varias fobias incomprensibles. Entre ellas, la más curiosa era su pánico al número 69. Evitaba a toda costa alojarse en una habitación de hotel que tuviera ese número en la puerta, o alguna de sus combinaciones. Era ver el 6 y el 9 juntos y huía. Un dato importante de Freud es que, al poco de fallecer, se descubrió un pequeño cráter en la parte noroccidental del lado visible de la Luna. Como homenaje, decidieron bautizarlo con el nombre de Freud, en agradecimiento a su aportación. El legado de Freud continúa siendo objeto de estudio y debate, en una variedad de campos, desde la psicología clínica hasta la filosofía y la literatura. Aunque algunas de sus ideas han sido criticadas y revisadas, su influencia en la comprensión moderna de la mente y el comportamiento humano sigue siendo significativa. Y ahora, ¿usted qué opina de Sigmund Freud? ¿Fue un gran neurólogo que revolucionó el mundo psicológico y desafió la ética de los médicos? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.